Estoy en comunicación con Julio César Romero Maglioca, director de la revista Raíces, desde Montevideo, Uruguay. Hola Julio, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal Adriana? Un gusto estar presente en el programa y bueno, compartir este momento que esperemos sea del agrado de los escuchas. Bienvenido a Buena Mezcla, Julio. Y Raíces es una revista fundada en el año 2000, declarada de interés nacional, cultural, departamental, turismo, deporte y desde la UNESCO también lo han reconocido. Eso es muy, pero muy importante. Estarán celebrando ya 20 años, si Dios quiere, en octubre de este año, ¿no es cierto? 2020. Es verdad, sí, Revista Raíces nace como un mensaje de comunicación de nuestra historia en uno de los barrios más pobres de Montevideo, lo que se llama el cinturón de pobreza de Montevideo. Y a los 3 años ya prácticamente de estar la revista funcionando, sentí la necesidad de colocarla a la consideración de los estamentos de cultura. Y primero fue el Ministerio de Educación y Cultura, donde ellos tienen distintos asesores que determinan si el camino que uno está cumpliendo es el correcto como para ser destacado de interés cultural. Y bueno, después vinieron todos los otros, ¿no? Interés nacional. Y bueno, para uno le daba mucha más fuerza y le daba más ganas de seguir aprendiendo, ¿no? Porque esto es una constante, ¿no? Esto se aprende todos los días, ¿no? Todos los días. Sobre todo con el interés que vos tenés en lo humano. La revista realmente no tiene desperdicio, no tiene. Pero ¿cómo fuiste a parar vos a ese barrio? ¿Cómo fue un poco la historia que fuiste? Porque ahí no viviste desde que naciste, ¿o sí? No, 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 yo nací en otro barrio que se llama Colón, es un barrio que está al oeste de Montevideo, está muy cercano de este otro barrio. Resulta que nosotros alquilábamos, nuestra familia alquilábamos una casa, Claro. pero después en determinado momento el dueño de la casa necesitaba la misma se casaba la hija y había Ujú. que, ella se venía a vivir ahí. Y bueno, mi madre se anotó en un plan de viviendas y bueno, las viviendas que le tocó por la cercanía era ahí, que eran unas viviendas, estábamos, para situarnos en tiempo de nuestra dictadura, la de Uruguay, por allá por 1979, 80, Claro. y esa casa había sido construida para unos soldados de un cuartel, Mira. como viviendas, pero cuando se dieron cuenta de que estaban enclavadas en un lugar muy conflictivo, de mucha pobreza, y en los lugares muy pobres también está el problema de la cercanía en algunos casos, no estigmatizar de decir que, bueno, ahí viven todos ladrones, no, no, En absoluto. pero Este es el trabajo. por las distintas necesidades económicas lleva a eso, ¿no? A que muchos caigan lamentablemente en la delincuencia, ¿no? Y, Claro. y esa zona se llama Casaballe acá, ahí viví 30 años, Mira vos. 30 años, hasta que Increíble. me mudé en el 2008. Pudimos comprar una vivienda, una casa más cercano al centro, estamos a 10 minutos del centro, en una zona que se llama Cerrito de la Victoria y Mira. tiene, es como una elevación bastante importante. Es una zona que viene, por eso de ahí el nombre del Cerrito. Cuando estudiamos en la escuela, y ustedes lo deben haber estudiado, lo que es Sí. José Gervasio Artigas, Ujú. él gana con los rebeldes de aquel entonces, gana la primera batalla, la batalla de las Piedras, el 18 de mayo de 1811, y sitia las ciudades de este lugar. Por eso es Claro. un lugar muy histórico, ¿no? Y Desde donde podía ver bien, ¿no es cierto? claro, y que no Claro, estaba al alcance de las balas de cañón. claro. Porque, ¿qué pasa? Nosotros tenemos otra elevación que se llama el Cerro de Montevideo, que está muy cerca de la bahía, pero ahí, como hay una isla muy chiquita, estaban apostados los cañones y entonces Artigas no quería estar al alcance de las balas de cañón. Y todos los sitios de Montevideo, que fueron 4, siempre se hicieron desde este lugar. Incluso hay casas que aún se mantienen intactas, casas que eran construidas con
doble ladrillo, los ladrillos de antes medían unos 40 centímetros de largo, y se hacían doble pared, por eso las construcciones aún se mantienen, o sea, en pie, en una palabra, ¿no? Sí, Y sí, sí, bueno, sí. y en lo más alto de esa elevación del Cerrito de la Victoria, por allá por 1914, levantaron lo que se llama el Santuario Nacional. El Santuario Nacional es una de las mayores iglesias que hay acá en el país, muy linda iglesia, porque aparte está en la parte más elevada del Cerrito. Y entonces, bueno, tenemos varias cosas muy lindas como Lindas, para poder lindas. sentir identidad, ¿no? Pero Pero yo a lo partir... más lindo que tiene Uruguay, permitime decírtelo, es la gente. La gente, su educación, su humanidad. Vos tuviste la dicha de conocer a un grande, ¿no es cierto? A Isidro Rubén Alonso. Sí, sí, bueno, lo Ah, conocí en Casaballe, en el barrio que yo estoy da- hablando, pobre. Y si me permitís una cosita, te dibujo con palabras lo que sentí. Cuando yo iba en el camión de la mudanza, para ese barrio, yo a medida que iba adentrándome a la calle que se llama Aparicio Saravia, que es la calle central de los barrios más pobres, ¿no? sí. Entonces yo veía por un lado muchos carritos, muchos caballos. Allá se le llaman cartoneros, acá se le Ujú. llaman clasificadores. Son aquellas Mira, personas que salen muy temprano a sí, buscar en la basura, en los distintos lugares de las zonas más pudientes, aquello que le pueda significar después como materiales, por ejemplo, el vidrio, el cobre, por ahí se sí, traen un tanque de un calefón que se sabe que tiene cobre adentro, entonces después se venden en los depósitos y eso sí. le hace pasar ese día, ¿no? Pero entonces yo decía, arriba del camión, digo, mis padres, ¿a dónde me llevan? ¿Dónde ¿A, vamos? a Claro, ¿qué dónde es esto? vamos? ¿A dónde Ujú. vamos? Y Angustia ahí, al principio y y ahí, miedo y ahí- quizás, ¿no? claro, claro, y ahí como tú lo dijiste, conocí a Isidro Rubén Alonso, porque los Ujú. padres eran primos. El padre Cacho le El decían. padre Cacho, el padre Cacho. Y el padre Cacho, Cacho, cariñosamente. claro, yo no entendía cómo un religioso estaba viviendo ahí en el barrio de pobres, porque yo decía, pero ¿cómo? Un sacerdote en un barrio, en un rancho, ¿eh? En un rancho, Sí, 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 estamos sí. hablando que un rancho es una casita hecha con palos, chapa, cartón, nylon y todo aquello pobre que se puede utilizar para taparlo, y Ujú. ahí hay dos ambientes, en uno se hace la comida y en el otro se vive, ¿no? O sea, Claro, prácticamente se duerme con un bañito muy precario en el fondo. Y bueno, la mayoría de las casas eran así. claro. Al Y barrio donde yo el estaba llegando. padre Cacho encontró a Dios en la cara golpeada de los pobres, decía él. ¿Verdad? Sí, sí, Qué mejor lugar. y descubrió la dignidad donde otros veían material utilizable, que es otra Claro. para, para redondear la frase, porque Me encantó Cacho, esa frase, te digo, sí, cuando la leí Cacho, él iba, a él lo movió una convicción religiosa, ¿no? Él quería encontrar a Dios entre los pobres. Y vaya Ujú. si lo encontró. Tú no sé si allá en Buenos Aires, en alguna parte más carente, puede ser la Villa 31, están Sí, los que salen con el carrito, los cartoneros. Viste sí, que a sí, veces sí, de tan lleno que va el carro, quedan como crucificados en el carro. Él encontró a sí. Dios crucificado en el carro. Tal cual, tal cual. Y Es- muchos pobres no tienen acceso a tener ayuda de alguna manera para que tirar ese carro y van tirando ellos con su propio cuerpo. Vos te podés imaginar esa espalda, esas vértebras, cómo pueden llegar a estar, ¿no? claro, Imagínate. por eso Cacho Sí, decía, muchas veces los pobres que yo tengo acá en mi barrio son viejitos siendo jóvenes, sí. porque vienen del dolor de la pobreza, de la carencia, de estar mal alimentados, Ujú. de pasar frío en los inviernos. Los inviernos acá son muy crueles, al igual que debe ser en Al Argentina igual también. que acá, sí, 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 muy húmedos, así que se te calan los huesos, lisa y llanamente. Exactamente, exactamente. Y Ahora vos te Cacho inspiraste vivía en padres. a más. No te dejo hablar porque vos si te dejo hablar me envolvés, así que me ganás. Pero no, Bueno, para hablar con vos necesitaríamos 4 o 5 horas, Julio. Vos escribiste tu primer libro
inspirado en este sacerdote, la inspiración obviamente la tenías ahí al alcance de la mano, y lo llamaste un cacho de Dios. ¡Qué creatividad! Ahora yo te pregunto, ¿qué sentís que te pide tu espíritu cuando estás creando? ¿Qué te Yo, para claro, yo llegar a esto? yo tenía la necesidad, porque me sentí con rebeldía, porque participé en lo que fue el sepelio, ¿no? 4.000 personas, la misma gente de Cacho, los clasificadores, habían tomado el mejor caballo del barrio, que era un tordillo, lo habían cepillado toda la noche, habían pulido los arneses, y en el momento de sacar el cajón para subirlo a la empresa fúnebre, se acercan esos clasificadores, la gente de Cacho vendría a ser, la gente por la cual él veló, lo suben a ese carro que lo habían acondicionado con flores y lo pasan por las distintas comunidades, que fueron 9 comunidades, y cuando decimos comunidades, fueron ranchitos que habían pasado a ser casitas más dignas de material, y ahí la gente parecía que al unísono la gente decía, se nos fue como un cachito de Dios. Y a mí eso me quedaba, yo estaba presente y me quedó en la cabeza retumbando. Entonces en el momento de decidir hacer un libro, yo digo, yo tengo que ser fiel a que ellos me cuenten. Yo, a pesar de tenerlo a 150 metros de mi casa, el padre Cacho viviendo, yo no sabía tanto de la vida de él. Porque claro, uno era como un vecino más. A veces tenemos algún famoso que no sabemos que es famoso porque lo vemos en el almacén o porque por aquí o por allá. Pero entonces yo dije, a este hombre lo voy a salir a descubrir. Y a este hombre, para conocerlo, después de muerto, lamentablemente, tengo que recurrir al testimonio. Entonces el libro tiene 36 testimonios de personas, un asistente social, un sacerdote, personas comunes, y los vecinos, ¿no? Alguien me dijo, un asistente social me dijo, Julio, si querés hacer un buen libro, dale la palabra a la gente que convivió con él. Claro. Y entonces ya tenía el nombre y tenía la idea de cómo hacerlo, ¿no? Que era reunir los testimonios. Después me faltaba aprender todo aquello que yo miraba a diario, de cómo, a qué hora salía un clasificador, qué era lo que le pagaban. Muy pobre, ¿no? Muy pobre, porque le daban 2 o 3 vintenes para subsistir ese día, ¿no? ¿Y qué te pasaba dentro tuyo? Tenías una revolución quizás, me encontré con porque, Cacho. claro, te encontraste con Cacho por un lado, pero por otro lado, siendo tan humano, ¿no? También te surgía esa bronca de decir cuánta injusticia, ¿no? Sí, claro, eso primero que nada, pero también me sentía como rebeldía, porque ¿qué pasa? Yo me hacía el ejercicio, yo digo, si yo vivo a 150 metros de la casa de Cacho y sé poco o casi nada de lo que él había hecho y lo tengo que salir a buscar, a investigar, ¿cuánto puede saber una persona en otra zona, en otro barrio? Entonces empezaba a hacer el ejercicio. Entonces yo le preguntaba a una persona en el centro de determinada edad, digo, ¿usted conoció al padre Cacho? Yo estuve trabajando 10 años para hacer ese libro. Y entonces me decía, sí, el de allá del cerro. No, ese es el padre Martín. No, pero es el otro, el padre Mateo. No, ese es el de Tacurú. Y nadie daba con Cacho, ¿no? Y cuando sacó el libro se cumplían justamente los 20 años de la muerte de Cacho. Entonces golpeó mediáticamente, me invitaron de un programa de televisión y a partir de ahí no cómo paró. se vendió el libro. Claro, en corto tiempo se vendió el libro, pero realmente porque el lujo de descripción y cómo pudiste llegar al alma de la gente, ¿no es cierto? A través de lo que vos también sentías. Primero fue sentir y después escribir, ¿no es cierto, Julio? Claro, claro. Yo dejé que la voz del libro sea la misma gente, ¿no? A través de los testimonios. Pero después yo tenía que complementarlo con investigaciones sobre los clasificadores, sobre lo que es un rancho, lo que es vivir adentro de un rancho. Yo tenía de hay alguna gente que manera no tiene ni idea. O sea, solamente el que vive puede saber de qué estás hablando. Porque Claro, si no, es simplemente como que si te contaran un cuentito, pero es lindo exactamente. sentirlo como, claro, como que estás ahí.
que eso fue lo que exactamente. vos lograste. Claro, Cacho, por ejemplo, le decía a la gente que colaboraba con la obra, ¿no? Él decía, yo no tengo ninguna obra, la obra es de la misma gente. Porque él siempre, por ejemplo, daba su pantalón a la gente, los vecinos le decían, Cacho, mirá, te compramos un pantalón porque es una vergüenza que esté con ese pantalón tan gastado, incluso hasta roto, Cacho. Claro, No, no, pero yo no necesito. No, ¿cómo que no? Mirá, hicimos un esfuerzo entre todos los vecinos, te compramos este pantalón. Se daban media vuelta, se lo dejaban y al ratito él lo regalaba, porque él decía, hay otro que lo necesita más que yo. Por eso, claro. y daba su comida. Hay un gran periodista acá en Uruguay que lo estaba entrevistando y una vuelta golpean en el rancho donde estaba entrevistándolo y entonces era una persona que le dice, bueno, dice, ¿está Cacho? Dice, porque quería pedirle algo si tiene algo para comer. Y Cacho ya lo había sentido porque el Claro, ranchito de él era muy chiquito, entonces claro. le traía la vianda de él. Y Qué entonces va. le dice, si te acordás mañana me lo... Dice, gracias, Cacho, porque mire el huesito que me dieron. Esto ni siquiera un perro lo puede comer. Este, Sí, y entonces, y él era así, ¿no? Daba hasta su comida. Entonces yo digo, ¿cómo este hombre? A medida, yo empecé como a tironear una piola y me empecé a encontrar con nudos que lo iba desatando y ahí iba descubriendo la vida de Cacho. claro. Eso me Ahora permitió fíjate el que conocimiento. él está ¿lo van a canonizar o ya lo canonizaron al padre? No, 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 Cacho se iniciaron todos los trámites Ajá, a raíz del libro. Yo lo mandé al Vaticano, el libro, sí, la primera edición, y coincidió que estaba Benedicto claro. en ese momento, ¿no? Entonces, yo tengo, me llega como devolución, yo lo único que quería era que el Vaticano conociera la historia del padre Cacho. Claro. Entonces, una vuelta en el buzón de casa aparece una carta y era una carta que era de la Nunciatura Apostólica, Ujú, que viene a ser como si fuera la embajada del Vaticano en Uruguay. claro. Y ahí abro y me mandaba una foto, Benedicto, y una carta en donde le daba bendición apostólica al libro, ¿no? Mira. Entonces, después cuando asume Francisco, yo también lo repito, y cuando lo va a visitar por primera vez Pepe Mujica, Mujica, que fue mi el presidente, presidente Mujica. dentro de los libros que llevó un cacho de Dios. Se lo dio en Mira, propias manos a Francisco. Hay notas, hay un enlace de televisión, un informativo donde lo dan cuenta de eso. Y entonces, yo no, ¿qué pasa? Yo tenía los aplausos para Julio Romero, que había sido el realizador del libro, claro. pero en esos momentos de soledad yo me decía, pero vos ¿era esto lo que querías lograr? ¿Los aplausos para vos? ¿Los que No, te miman, lo que te miman el ego? Y yo digo, claro, no, eso no era no. lo que vos querías. Vos querías que Cacho estuviera en lo más alto. Es- Entonces sí, pedí una entrevista con lo el arzobispo. lograste. Y lo lograste porque llegó hasta allá. Y claro, y pedí una entrevista con el arzobispo de Montevideo y Claro. entre otras cosas le dije, ¿por qué no iniciar los trámites de canonización? Y me Sí, dice, Julio, estoy en eso. Él, bien. él es cardenal también, el cardenal Sturla. Qué bien. Entonces, estoy en eso. Y en el 2017 él anuncia que el Vaticano había recibido todo lo concerniente a la causa del padre Cacho y ya se lo nombraba siervo de Dios. Quiere decir que quedan 3 pasos más para convertirse en santo. O sea, quiere Fantástico. decir que el libro cumplió el cometido, porque ya está, ahora ya está en Ya la está. cancha del Vaticano. Ya está, ya está. Ahora, ¿cuánto hay de empresario, cuánto de escritor y cuánto de trabajador social en vos? ¿Cómo te llamarías? Claro, Sí, porque ¿qué pasa? Yo tuve que aprender, por ejemplo, es una muy buena pregunta esa, porque yo tuve que aprender, por ejemplo, lo primero que nació fue una revista en el año 1997 que se llamaba Sur Revista. ujú, Duró 12 ejemplares, o sea, quiere decir un año, claro. y por supuesto gratuita la revista, pero ella servía como para recaudar fondos para unas actividades deportivas, ¿no? Y después no pude sacarla más porque los comercios del barrio eran muy pobres y no podían Claro, mantenerse sí, porque durante para mucho todo, viste, tiempo. se necesita dinero, lamentablemente, ¿no? Claro. Que no es Y fácil. entonces estamos hablando de 1998, pasé 2 años dando vuelta en la cabeza cómo podría para volver a tener una experiencia, pero
utilicé esos 2 años para aprender. Me iba a los museos, me iba a la biblioteca, me iba a hablar con historiadores, porque quería hacer algo más ambicioso, que lograra romper la frontera de los barrios, de las zonas, Claro. y convertirlo para todo Montevideo. Y después, si Y ahí pudiera, aparece Raíces. Ahí raíces, aparece raíces, Raíces. raíces. Y entonces tú me haces la pregunta, ¿qué hay Sí. de lo Ah, social? Seguía manteniendo lo social, seguía manteniendo lo empresarial, porque claro, ya era una empresa la y sí, revista, y se empezaron a sumar apoyos, y como había elegido el argumento, que era toda nuestra historia, y la historia lo que tiene que es reescribible, siempre aparecen cosas, y va a ser inagotable. Entonces pensé que el argumento era el mejor, sumándole como complemento ujú, transferencia de valores. Yo quería apuntar, yo digo, si tenemos un medio escrito, este tiene que servir para que alimente a aquellas personas que de repente se encuentran, que están al costado del camino, han quedado por el camino, para darle aliento de que ellos pueden. Entonces claro. empecé a contagiar a personas comunes para escribir poemas, escribir cuentos, hacer dibujos. Y entonces cada vez eso me retroalimentaba, Ujú. porque yo me sentía como que daba, pero recibía mucho más, porque Y qué recibía, olfato, ¿no? Qué olfato, Julio, porque también el hecho de encontrar las personas es porque sos un buen buscador. Y eso está bueno, tenés un olfato importante. Em, Vos tuviste algo que ver con, yo no creo que algo, sino mucho, con el padre Opeca. El sí. padre Opeca. Ahora, en un mundo donde el hambre, la miseria y la desigualdad están más vigentes que nunca, ¿podemos tener una utopía todavía viendo al padre Opeca lo que está haciendo desde hace Desde 50 hace años? 50 años, 50 años. Y quizás un poquito más todavía, 52 años creo. Un día me llega un video que son 2 minutos 45 sobre un resumen sobre la vida de Pedro Peca, y yo estaba solo en casa, estaban todos durmiendo, y me llegó eso, y una música que me cautivaba mientras me relataba en ese video todo lo que este hombre había hecho desde su comienzo, de ir a Madagascar como misionero. Él es argentino, nació en Argentina, eh, pero Muy cerquita de de donde padre es estoy. esloveno, Él en realidad nació en San Martín, pero vivió en su Ramos infancia Mejía, en ¿no? Ramos Mejía, acá muy cerquita. Sí, 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 sí. Entonces, y me encuentro, yo digo, yo a este hombre lo tengo que conocer de alguna manera. Entonces, a mí lo que siempre me gustó es la investigación periodística. claro. Entonces, descubrí que había un libro en Argentina, y mi hijo, como trabajaba en una empresa argentina que es muy conocida, Mercado Libre, Sí. cuando viajaba para Argentina le digo, tráeme este libro, por favor, Diego. Mm. Y me lo comí ese libro, me lo comí creo que en un día. Y ahí dije, este hombre tiene que estar, el que hizo el libro tiene que estar en Facebook o algo. Y ahí descubro a Jesús María Jesús María. Silveira, Sí, que grande. hizo un viaje a la esperanza, el libro, que lo Exacto. escribió estando ya, conociendo a Pedro Peca ya en el lugar de trabajo, que es Madagascar. Madagascar es una Es isla que es muy muy pobre. fuerte, lo que logró Pedro allá es muy fuerte. Él ya tenía una base de su papá que le enseñó a construir las casas, ¿no es cierto? Su propia casa. Sí, Yo viví en mi vecindario estaba de una parte eran italianos y de otra parte eran yugoslavos, para que te des una idea. Y las casitas de los yugoslavos se destacaban por lo bien hechas que estaban. Y si vos ves las casitas, que ya de hecho las conocés, las de Acamazoa, son las casitas que están en mi barrio de infancia. qué Bien increíble. armadas, Sí, 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 pero sí, sí. es Y, y maravilloso. ahí está la mano de Pedro, ¿no? La mano de Pedro, que a esa gente que estaba en un basural ya con todo perdido, las transformó y se hicieron sus propias casas bien Sí, hechitas y se empezaron a trabajar el marido, la señora, los hijos colaboraban, luego también se los llevaba a jugar al fútbol a los chicos y los domingos a misa y todos cantando con alegría de espíritu. Es increíble lo que hizo. bueno, Pedro es muy Nombrado criticado, premio no, pero no se claro. lo ganó él.
Ya Pedro, habíamos hablado. claro, Pedro, Qué Pedro pena, es muy criticado porque las casitas son muy lindas allá. Y precioso. entonces él dice, ¿por qué un pobre no puede tener una casita linda? Claro, bien Y dicho. bueno, lo primero que hizo Pedro allá fue a plantar arroz a otra ciudad que si busco el nombre en mi cabeza no lo voy a encontrar porque es muy difícil, pero sí, sí él contrajo ahí paludismo, la enfermedad de Sí. paludismo y parasitosis, y lo trasladan a Antananarivo, que es la ciudad de Madagascar, viene a ser la capital de Madagascar, y ahí descubre que al lado, en un basurero gigantesco, un vertedero se le llama, el más grande vertedero de la ciudad, la gente se disputaba la poca comida con los cerdos y los perros. Y Tremendo. entonces dijo Pedro, pero acá hay que hacer algo. Entre otras cosas, a mí me piden que yo haga una casita para Dios, o sea, una capilla. Dice, pero Dios tiene una cantidad de casas por todos lados. La Claro, gente necesita una casa. Descubrió que habían túneles debajo de la basura y ahí mucha gente vivía para impresionante. esperar que vinieran los camiones y llevarse la mejor comida o lo mejor que se pudiera sacar para vender después en alguna feria. Entonces vivían ahí muy, muy, pero muy precario, ya tanto rozando con, con, con la pobreza extrema, ¿no? Y entonces a Pedro le golpeó muchísimo todo eso y bueno, se salva porque lo trasladan a Francia para salvarle la vida a Pedro y se había prometido que, bueno, si volvía con vida iba a hacer algo para cambiarle la realidad a esa gente. Lo único que había ahí era una cantera y entonces dijo, bueno, vamos a explotar la cantera, la mitad se vende y con la otra mitad vamos a empezar a construir las casas más dignas para la gente. Y bueno, hoy la realidad dice que hay 29.000 personas viviendo ahí, que Impresionante. por el lugar de acogida de ahí, de ese lugar, han pasado más de 500.000 personas, a la cual se la vistió, se le dio de comida, se le dio comida, y bueno, se crearon escuelas, liceos, talleres, hospitales. Impresionante. Y no nos alcanzaría para nombrar todo lo que ha hecho Pedro y que seguirá haciendo, porque hasta su último día aquí en la tierra Pedro va a estar haciendo. Y una cosa, Esa Adriana, energía renovadora que tiene es claro, impresionante. Adriana, hay una cosa que hay como una deuda muy grande de Mm, Argentina, el lugar donde nació Pedro, si bien él se fue hace mucho tiempo sí, a dejar su vida allá y a entregarla de a gotitas, hay una deuda de reconocimiento de lo que hace Pedro. Porque a veces en el Río de la Plata está aquello de que el celo, ¿no? De decir, sí, ¿por qué sí. no lo haces acá? Y bueno, y Pedro siempre dice, lo que yo hago acá en Acamazoa se puede hacer en cualquier parte del mundo. Y hay un Cualquiera lo joven, puede y hay hacer. un joven argentino que es Gastón Vigo Gasparotti que lo está haciendo. Está replicando lo que hacen en Acamazoa, pero ahí en la parte de Zárate, en Lima, que tengo entendido que hay un polo industrial ahí, está empezando a hacer un poco replicando lo que hace Pedro allá, ¿no? Y Qué hay que bien. también valorarlo mucho porque es un joven que viene de una familia bien acomodada, se puede decir, Ujú. y que muchas veces él no pasó por todo eso que está pasando y sin embargo le pega fuerte en el sentido de que puede hacer algo desde su esfuerzo para cambiarle la realidad a mucha gente pobre, ¿no? Ya lo creo que sí. Bueno, todos traemos un destino, ¿no es cierto? Venimos a esta vida y ya tenemos nuestro destino marcado. Es evidente que este muchacho ya estaba destinado para esto, ¿no es cierto? Bueno, le tocó desarrollarse en esa familia, tener la posibilidad de estudio, que también eso ayuda para darse cuenta de cuánto falta del otro lado. Y decir, yo tengo todo y esta gente le está faltando, tiene derecho a una mejor vida. Y Sí, yo creo surgen, que sí. surgen estos ejemplos, ¿no? Sí, pero viste que muchas veces, yo no sé si te ha pasado a ti, yo cuando pasé los 50 años me di cuenta que cada vez me puedo conformar con menos, con lo indispensable. Claro, Y porque si yo estudio y hago un libro o dos libros sobre la vida del padre Cacho, si logro hacerle un homenaje a Pedro Peca en la Embajada Argentina y después traerlo al Uruguay para que le den la distinción más grande, que es visitante ilustre de Montevideo,
y si no me queda algo de enseñanza, yo no aprendí nada, No no aprendí aprendiste. nada de la vida. Sí. Entonces cada vez uno se tiene que quedar con lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Lo esencial es tratar de reconstruir nuestros sentimientos, que sí los tenemos por las Ujú. enseñanzas que hemos recibido, por los valores que hemos recibido, pero también nos queda eso de que podemos reconstruir cosas que hemos perdido en el camino, porque a veces, muchas veces por lograr las metas materiales Sí, nos convierten en personas egoístas, nos hacen enquistar en un montón de cosas y nos hacen perder la sensibilidad de que a veces el que quedó por el camino necesita una mano. Y sí, tenemos nos que tener la distrae. sensibilidad de extender nuestra mano para ese Así, que quedó por el camino. Y esto no lo estoy mezclando con cosas religiosas ni nada por el estilo, sino humanidad. tal Y cual, cuando uno es más humano, está más cerca de, de la esencia de uno mismo, ¿no? tal cual. Y yo no sé, volviendo un poco al tema ese, yo cuando pasé los 50 años me he dado cuenta que no tengo que perder el tiempo. Por ejemplo, si voy a un lugar y tengo que hacer una cola de 1 hora, yo digo, esta hora no me va a volver, esta se Es me va a verdad, ir. es verdad, Esta hora prefiero venir mañana, ir un poco más temprano, pero no perder 1 hora de mi vida, tal porque cual. ya Y después no Julio, vuelvo. te pregunto, nos vamos a dormir, ¿no es cierto? Cansados de todo un día de trabajo. ¿Qué cosas te vienen a la mente cuando estás por dormirte? Que es justamente ese trance, ¿no es cierto? Que necesitamos pasar para finalmente quedar rendidos. Pero hay un espacio en nuestra mente que se va a algún lado. ¿Dónde va la tuya? Y la mía va, ¿en qué hice ese día de productivo? Yo siempre llevo como ejemplo una balanza. En el día, en el correr del día, tenemos 24 horas y somos ricos por tener 24 horas del día para hacer cosas. Mm. Entonces yo digo, ¿qué cosas hice buena en un platillo? ¿Qué cosas por distintas circunstancias del día en las cuales me fue mal y las cuales tengo que corregir? Y cada vez que me pongo la cabeza en la almohada, trato de decir, ¿qué voy a hacer mañana para mejorar lo que hice hoy? Ujú. ¿Por qué? Porque creo que tendría que ser lo lógico. Porque el cansancio, por supuesto, que de las actividades que uno tiene durante el día, que ahora son más acotadas porque tenemos que salir más y contamos con más tiempo para hacer cosas Tal cual. productivas, tendría que ser qué cosas me llenan a mí en el corazón que sean de servicio para A vos otro. lo que te llena es el servicio hacia el otro, Ah, sí, concretamente. sí, Es eso, sí, es eso completamente, lo que te viene. completamente. Sí, Y te hago otra pregunta más, por ejemplo. eh, Hay personas que piensan que hay algo más allá de esta vida y otros que no. Si hubiese algo más, ¿qué te gustaría, con quién te gustaría volverte a encontrar? Y decime por qué, si tuvieses la oportunidad. y si tuviese la oportunidad, sería mi madre, que la perdí hace 5 años, y mi hermano, que lo perdí hace 2 años. Y, ¿Qué le tra- dirías? y trataría de vivir la vida trataría de decirle que tengo deudas, deudas que jamás pagaré, pero que podría haber hecho un esfuerzo para acercarme a pagarlas por todo lo recibido, ¿no? Este, mm, creo que se fueron, si bien hice cosas para cambiarle la realidad que estaban viviendo, porque fueron enfermedades complicadas, pero este, creo que uno podría haber tenido más tiempo, quitarse los tiempos particulares o los tiempos egoístas que a uno lo forman para mimarle al ego y dedicárselo a ellos. Eso le diría. O sea que literalmente lo cerrarías en un abrazo y no hay Sí, palabras. sí, Y ya, sí, sí, y sí, ya, un abrazo, un abrazo. ¿cierto? ¿No es cierto? Sí, Julio, ha sido una maravilla esto de podernos encontrar, poder hablar. No nos alcanza el tiempo.
No, no, yo Porque creo no que no. nos alcanza el tiempo. Seguramente la vida nos Pero va a eso dar está bueno, oportunidad. porque Sí, claro, eso está bueno porque queda el gustito de poder tener algún otro encuentro en va a alguna haber, otra va a haber, oportunidad. revancha, revancha, quiero revancha, porque faltan tantísimas cosas que te hubiese querido preguntar y que sé que sería tan rica tu respuesta. Entonces, de esa manera alguien podría aprovechar para sanar cosas en su vida, ¿no? Todos necesitamos sanar y estaría bueno poder escucharte mucho más, Julio. La verdad que fue un placer. Es increíble en tan poco tiempo cuánto hiciste, cuánto, muchísimo, muchísimo. Así Y, que, y y la yo, felicidad que tienes, que la transmitís por la mirada, por la sonrisa, es algo que te viene de adentro. Por eso es cuidado con la gente que alimenta solo el exterior. che, che, yo creo que hay como una necesidad profunda a la cual tenemos que llegar de a poquito, que es encontrarnos nosotros mismos. Porque si Sí, nosotros mejoramos como seres humanos, podemos mejorar de a poquito el entorno nuestro. Y claro, siempre tiene que estar en el norte de todos nosotros el servicio. Eh, Somos huéspedes por un ratito en este mundo. tal cual. Entonces, ¿qué nos falta? Ser más humanos. Ser más Ujú. humanos que nos acerque a esa esencia de la cual somos. Somos todos buenos. Contamos con cosas de esos diablillos que tenemos que tirar para afuera, sacarlos. Sí, como Pero que te quieres sacar, sí. somos todos buenos. Lo importante es que es bueno acercarnos a los buenos ejemplos, a las buenas trayectorias y a personas como Pedro, por ejemplo, que han dedicado su vida, Tal prácticamente cual. su vida, para que el otro esté un poquito mejor, ¿no? Yo creo que es por ahí el Seguramente, camino. sí, seguramente él va a estar en contacto con esta entrevista, le va a encantar y también vamos a seguir nosotros por nuestro camino, vos con tu revista, yo con el programa, tratando de llevarle a la gente esto, que justamente es lo que necesita, una esperanza, una palabra de aliento y un saber por dónde caminar. Vos ya se lo dijiste y eso es lo que me gusta, ya quedó. Te Gracias. agradezco muchísimo, Julio. Un Muchas beso gracias. enorme. Muchas gracias y Gracias. saludo para todos los escuchas del programa. Que pase Muchas bien. gracias. Gracias.